Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que se llama Hablando Palabras de Sanidad. Mire, vamos a ir a dos escrituras que van a ser nuestra ancla el día de hoy. Vamos a leer varias escrituras, por eso yo le digo que tome el apunte en su cuadernito, porque vamos a escribir muchas hoy día. Entonces, vamos a partir con Proverbios 18. Vaya usted a Proverbios 18, ¿ya? Yo ya lo tengo en mi Biblia, ¿ya? Vaya usted a su Biblia, en su Biblia. Yo siempre recomiendo usar Biblia de papel, porque usted la puede marcar, la puede rayar, puede ponerle un post-it para apuntar, pero también tiene su Biblia digital. Si tiene su Biblia digital, también vaya a Proverbios 18. Vamos a estar leyendo el versículo del 4 al 7. Entonces, Proverbios capítulo 18, versículos del 4 al 7, dice lo siguiente. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio provocan contienda, y su boca llama a los azotes. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son una trampa para su alma. Mire, por las palabras que nosotros hablamos, podemos soltar el poder de la muerte. Lo que usted hable, lo que usted diga, puede soltar vida o soltar muerte, ¿ya? Y eso quiero que lo tenga muy claro. A veces puede sonar un poco como duro, extraño, fuerte, pero es la realidad. Nosotros por nuestra boca podemos soltar o muerte o vida. O muerte y vida. Bueno, podemos soltar las dos cosas. El asunto es que la palabra dice, el que ama su boca o su lengua, comerá de sus frutos. Entonces, las palabras que usted y yo usamos traen un fruto, tanto a la vida de otros como a tu propia vida. Específicamente al cuerpo de otros como a tu propio cuerpo. Estamos hablando hoy sobre sanidad. En el mismo capítulo de Proverbios, en el mismo capítulo 18 de Proverbios, vamos a leer el versículo 20 y el 21. Proverbios 18, 20 y 21. Mire lo que nos dice. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. El 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la cuida comerá de sus frutos. Entonces, hay poder en las palabras que tú ocupas. Si son palabras de vida, producirán vida, y ese es el fruto que tú vas a comer. Pero si son palabras de muerte o de enfermedad, ese es el fruto que va a producir en tu vida y en la de otros. Miren, un ejemplo claro, y esto no es algo que simplemente yo lo diga, es cuando los papás suelen decirle a sus hijos que son tontos. Yo tengo un testimonio de una persona muy cercana que le dijeron tantas veces, sus padres le dijeron tantas veces que era tonto, que él pensó a eso de la edad de 13 años, 12, 13 años, que de verdad era un niño con retraso mental. Que de verdad era un niño que tenía problemas, cuando nunca fue así. Pero le dijeron tantas veces que era tonto, que él creyó que era tonto. ¿Cuántas veces a nosotras las mujeres nos han dicho que somos feas? O nos hemos dicho nosotras que somos feas. Porque no encajamos simplemente en un canon de belleza, en un parámetro de belleza que ha establecido el sistema o en el mundo en el que vivimos. Ha establecido un parámetro de belleza. Y cuando tú vas creciendo, te vas dando cuenta que quizás no encaja
en ese parámetro, en ese patrón de belleza. Y comienzas tú mismo a decirte que eres feo o que eres fea. Pero, ¿cuál es el resultado? Te comienzas a ver feo o fea. Y la verdad es que comes el fruto que tú has producido. Un fruto de vida o un fruto de muerte. Miren, hoy día específicamente vamos a hablar de las palabras de sanidad y de la palabra con fe. Aprendimos en la clase anterior que la mujer había hecho algunas... ¿Se acuerdan que en la clase anterior estuvimos viendo sobre la mujer del flujo de sangre? ¿Ya? En Marcos. Y esta mujer cuando salió de su casa llena de valor, esta mujer no salió hablando de cuánto dolor tenía o de cuánto dinero había gastado, de cuánto le había costado salir de su casa o de cuánto sus hijos la habían molestado para que no saliera. Ella no salió hablando adversidad de su casa. Ella salió hablando palabras de fe. Ella salió hablando fe. Ella dijo, si tan solo tocar el manto. Ella estaba completamente segura de que si solo tocaba el manto de Jesús, ella sería sana. Y lo dijo. Fue una palabra de fe, fue una declaración de fe que salió de su boca. Ella dijo, si tan solo tocare su manto. Esa era su fe. Corrió, tocó el manto del maestro y al instante fue sana. Entonces, aquí vemos cómo las palabras de fe de esta mujer desataron un poder. Palabras de fe que desatan poder. Grábeselo en su memoria. Las palabras de fe desatan poder. ¿Ya? Cuando la fe se habla, cosas poderosas suceden. Y lo vamos a ir viendo en la palabra. Cosas suceden maravillosas y enormes y grandiosas, pero cuando hablamos fe. ¿Ya? Cosas maravillosas suceden cuando hablamos fe. Cuando hablamos muerte o enfermedad no podemos decir que cosas maravillosas pasan. Pasan cosas terribles, pero no son maravillosas. Mire, vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11 dice lo siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, cuando hablamos fe, cuando hablamos de hablar palabras de fe, los hijos de Dios tenemos algo muy importante. Somos poseedores de una herencia. Y esa herencia es el nombre de Jesús. Y aquí dijo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Está hablando de que Jesús fue exaltado. Y se le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo. Para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo se dobla ante el nombre de Jesús. Mire, Dios nos ha dado algunas cosas por medio de Jesús. Una de ellas es el derecho de usar el nombre de Jesús. Cada enfermedad tiene un nombre. Entonces, si ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. ¿Qué más dice? Y toda lengua confiese que Jesús el Señor es el Señor, para gloria de Dios. Todo lo que tiene nombre se dobla, se doblega y se arrodilla ante el nombre de Jesús. Y usted me dirá, ¿a qué se refiere? Las enfermedades tienen nombre. La artritis es un nombre, el cáncer es un nombre, la diabetes es un nombre.
Son enfermedades. Tienen un nombre. Y si tiene un nombre, se doblega ante el nombre de Jesús. Es nombre sobre todo nombre. Y se dobla ante Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Insisto en ello. Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Vamos a ir al libro de Marcos en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 17 y el versículo 18. ¿Habrá llegado ya ahí? Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice: y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben algo mortífero no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, tenemos la autoridad comandada por Jesús. Miren, hay un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de alguien que ha sido comandado para hacer algo? Por ejemplo, si yo estuviera en la carretera, parada deteniendo los autos, simplemente levanto mis manos, ningún auto se va a detener. Ningún auto se va a detener porque no tengo la autoridad para hacerlo. Pero ahora bien, si es un policía, un carabinero, una persona del ejército, quien levanta sus manos, ¿el auto se detiene? Claro que se detiene. ¿Por qué? Porque tiene una autoridad. Una autoridad que le ha sido delegada, que le ha sido puesta en sus manos para usarla. Y es lo mismo que usted y yo tenemos. Es una autoridad que se nos ha sido delegada para usarla. El nombre de Jesús nos ha sido entregado a usted y a mí para usarlo. Juan 10:10 dice que el ladrón vino a robar, matar y a destruir. Y sigue diciendo: yo he venido para que tengan vida y abundancia. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y este Satanás, que es el que vino a matar, robar y a destruir, muchas veces se encarga de provocar enfermedades en las personas. Y estas provocan esclavitud, malestar y muerte en la humanidad. Eso provocan las enfermedades. Entonces, volvemos a algo que muchas personas creen, que es que las enfermedades son enviadas por Dios o como prueba o como castigo. Pero provocan calamidad, provocan muerte, provocan malestar, provocan esclavitud. Y sería extraño pensar que Jesús vino a morir en la cruz para que tú tuvieras libertad. La enfermedad trae esclavitud. ¿Cómo podría la enfermedad formar parte de Dios o ser enviada por Dios si Él envió a su Hijo para darte libertad? A mí, en lo personal, no me encajan. Entonces, debemos aprender que esta es una de las razones por las que debemos aprender palabras de sanidad y hablar palabras de sanidad, palabras de fe. Porque
lo que yo puedo estar diciendo está siendo entendido como yo lo estoy diciendo. Aquí no corre no es lo que dijo sino como lo dijo, no es como lo dijo sino lo que dijo. Aquí no. Si usted habla muerte, se entiende como muerte. Si usted habla enfermedad, se entiende como enfermedad. Si usted habla vida, se entiende como vida. No tiene otra forma de verse. Es así. Miren, Jesús ministraba sanidad en su ministerio. Vemos que el ministerio de Jesús tenía muchísimas sanidades. Pero la mayor parte del ministerio de Jesús era echar fuera demonios. Miren, Lucas 13, 11, 13. Yo les dije que vamos a ocupar muchas citas hoy día, así que apúntelas, anótelas. Si no le alcanza a leer, yo las leo y usted las repasa después en su casa, ¿ya? Perdón, en algún tiempo que tenga. Lucas capítulo 13, versículo 11 y 13 dice lo siguiente. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó hacia él y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó al instante y glorificaba a Dios. Entonces vemos aquí que la mujer tenía un espíritu de enfermedad. Y Jesús así sanaba. Jesús echaba fuera la enfermedad. Jesús reprendía a los espíritus, echaba fuera a los espíritus y la enfermedad se iba. Gran parte del ministerio de Jesús fue echar fuera demonios. Si comenzamos a leer los milagros de Jesús atentamente, vamos a ver que así era. Miren, les voy a dar algunas cosas para que los anote, ¿ya? Mire, sanó un mudo, usando la misma técnica, en Mateos 9, 32 y 33. Sordomudos, Marcos 9, 25 al 26. Epilépticos, Mateo 17, 18. Ciegos y mudos, Mateo 12, 22. Y de la misma manera, era un espíritu de enfermedad. En Hechos 10 dice, lo vamos a leer, Hechos 10, 38. Así le doy exactamente lo que dice la palabra. Desde el 37 en adelante dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, la enfermedad es una opresión del diablo. La enfermedad proviene de Satanás. Y al entender esto, podemos hablarle a la enfermedad. Podemos hablarle a la enfermedad y ordenarle que se vaya. ¿Ya? Mire, Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, creó por las palabras que Él habló. O sea, todo lo que nosotros vemos, el mundo que conocemos, fue creado por las palabras que Él habló. Y usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Puede entender hacia dónde voy? Suena, para muchos puede sonar irrespetuoso o irresponsable, o puede sonar excesivo.
Pero usted y yo fuimos creados a imagen de Dios. Y todo lo creado fue creado porque Dios habló, con palabras que salieron de su boca. Dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Él dijo, se separen las aguas, y se separaron las aguas. Él dijo, crezca en la tierra todo árbol verde, y creció todo árbol verde, el que da fruto y semilla. Él dijo. Entonces, nosotros también podemos hacer milagros por medio de nuestras palabras. Podemos hacer que una enfermedad crezca o se seque. Podemos hacer que un tumor se expanda o se seque. Podemos hacer que una pierna crezca o no. Podemos obrar milagros por medio de nuestros labios. Podemos obrar milagros por medio de nuestra boca. Por eso es importante que usted comprenda el poder que tiene en su boca. Cuando las personas que me conocen desde hace muchos años saben que siempre he sido muy habladora, muy habladora. Hablo mucho. O hablaba mucho. Y no siempre hablaba cosas con sentido o que edificaran a otros. Y cuando comprendí esta palabra de que el poder de mis palabras, o sea, de que mis palabras tenían un poder no tan solo en mi vida, sino también en la vida de otros, comencé a volverme más silenciosa. Comencé a hablar menos. Y creo que hay muchos que pueden dar testimonio de ello. Comencé a hablar menos. O podríamos decir que comencé a hablar lo que tenía que hablar, nada más. Y dejó de salir de mi boca, muchas cosas dejaron de salir. Una de ellas fue la negatividad. Una de las cosas que dejó de salir de mi boca fueron las palabras negativas, las palabras despectivas, las palabras de odio, las palabras de rencor, porque comprendía que mis palabras tenían un poder que podía hacer sobre mi vida o sobre la vida de otros. Y cuando eso sucedió, comencé a pensar más en lo que yo estaba diciendo. Y otra cosa que sucedió fue que comencé a estudiar más y a leer más. Porque me di cuenta que al no decir tanta cosa que no tenía sentido, me quedé sin algo que decir. Y tuve que comenzar a nutrir mi alma y mi mente, mi cerebro, de cosas o de palabras de vida. Fue ahí cuando el estudio de la palabra y de la lectura, no tan solo de la palabra, sino de libros de edificación, aprender sobre sanidad, aprender sobre el gozo, sobre el administrar los recursos, aprender sobre matrimonios, sobre relaciones, y muchísimos temas que van de acuerdo a la palabra, aprender sobre la fe, se volvió importante para mí. Porque mi corazón se estaba nutriendo y era lo que yo hablaba. Y hablaba vida y no muerte. Amor y no odio. Aceptación y no rechazo. Y debemos comenzar a nutrirnos nosotros también, a edificarnos, para hablar palabras de vida. A veces nosotros decimos, pero ¿qué voy a decir si no tengo nada que decir? Entonces, si ya se considera que no tiene nada que decir, comience a buscar cosas, comience a alimentarse, a nutrirse, a crecer, para saber qué puede decir. Llénese de vida para hablar vida. Llénese de milagros para hablar milagros. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar milagros, contar milagros hechos por nuestra mano? O
o decir, ¿sabes qué? Yo sí, estuve ahí. Que no los leí en Facebook, no los vi en un video, no, yo estuve ahí. Y esas son cosas de las que nosotros nos debemos edificar. Porque yo sí he visto crecer piernas. Yo sí he visto sanidad de Parkinson en minutos. Yo sí he visto sanar columnas. Yo sí he visto sanar cáncer. Yo sí he visto sanar. Yo sí he visto enfermedades visuales regenerativas. Dice, ¿qué? Sí. ¿Usted me ve con lentes? Sí. Yo uso lentes desde que tengo 8 años de edad. No le voy a decir que saque la cuenta. Pero yo uso lentes desde los 8 años de edad. Y hace 5 años, cuando escuché este mensaje de sanidad, lo que usted está escuchando hoy día, comencé a creer por la sanidad visual. Mi sanidad visual. Para las personas que entienden más o menos de estos de los lentes, y quiero que esto que yo viví, que estoy viviendo, sea un testimonio para usted. Cuando yo fui a Santiago al Hospital de la Ceguera, mi visión era de menos 8.5 en los dos ojos. Menos 8.5 en los dos ojos. O sea, a un paso del fondo de botella. Ya eran bastante pesados, ya eran bastante gruesos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, comencé a creer esta palabra de sanidad. Y comencé a hablar la sanidad. Y comencé, cuando lo creí, lo hice parte de mi vida, de mi corazón. Yo dije, Padre, yo sé que tú has sanado mis ojos. Y aunque todavía estoy usando lentes, sé que Dios ha sanado mis ojos. Hace algunos 2 meses fui al oftalmólogo a mi control de rutina. Y sabe que mi visión ha mejorado en 5 puntos. Yo ya no uso lentes de menos 8.5, sino de menos 3.5. Soy un caso extraño para muchos, para mí no. Porque mi visión se regenera todos los días. Y yo sé que va a llegar un momento en el que no voy a usar más lentes. Porque no los voy a necesitar. Porque mi visión va a estar totalmente regenerada, así pero completa. Sin necesidad de que yo me opere. Entonces, ¿podemos hablar los milagros? Sí, podemos hablar los milagros en nuestra vida. En sus órganos, en sus ojos, en sus piernas. Usted puede hablar los milagros. Y lo que usted hable producirá fruto. Por eso le insisto en esto. Cuide lo que usted habla, porque lo que usted habla produce un fruto. Quizás no puede ser instantáneo, pero sí produce un fruto. Algún día, pruébelo. Hágale seguimiento a lo que usted ha dicho. Hágale seguimiento a lo que usted ha dicho. Cuando algo le sucede en su vida que usted considera extraño o incómodo, deténgase y retroceda un poquito. Y se va a dar cuenta que probablemente usted fue el provocador de la circunstancia. Porque lo habló. Amén. Pero muchos dirán, o muchos dicen, pero si no puedo sanar ni una pulga, ¿cómo voy a hablar milagros si no puedo sanar ni una pulga? Jesús dijo en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Dice Jesús, el que cree en mí. No dice el que cree en sí mismo. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Entonces, si tú crees en Jesús, las obras que Jesús hizo también puedes hacerlas. Pero solo si crees en Jesús. No hay otra alternativa. Mire, vamos a ir a Mateo 11:23.
Deme un minuto, por favor. Perdón, era Marcos 11:23, no Mateo. Me equivoqué. Estamos en vivo. Marcos 11:23 dice lo siguiente. En verdad os digo que cualquiera que le diga a este monte, sé quitado de ahí y arrojado al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que está hablando sucede, lo tendrá. Pero mire, quiero que ponga atención en esto. En verdad os digo que cualquiera que diga al monte que sea quitado de ahí y arrojado al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que está hablando. Mire, la clave de todo esto es hablar. Es hablar. No es susurrar, no es pensar, no es escribir, es hablar. ¿Cómo Dios creó el mundo? Jesús, muchos dicen, no, yo solo hago lo que Jesús hacía. Bueno, no hay problema. Si usted solo hace lo que Jesús hacía, póngase a resucitar muertos porque Jesús lo hacía. Jesús lo hacía. Ahora, Jesús no sanó a nadie sin hablar. Jesús hablaba y los tocaba. Por eso dijo, impondrán las manos, tocar y hablar. Pero nos vamos a enfocar ahora en el hablar. Jesús le ordenaba a la enfermedad salir. Cuando fue a ver a la hija de Jairo, le dijo que se levantara. Cuando vio a los paralíticos, le decía, levántate. Él hablaba al milagro. Él hablaba a la sanidad. Entonces, no es solo pensarlo, es hablarlo. No sirve que usted lo hable sin fe y tampoco sirve que usted lo crea y no lo hable. De nuevo, no sirve que usted lo hable y no tenga fe y tampoco le sirve que crea pero que no lo hable. Cualquiera que diga a ese monte, quítate y échate en el mar, y que crea en su corazón que lo que diga, que lo que ha dicho se hará, lo tendrá. Hable la palabra. Ahora, si usted está teniendo malos pensamientos, usted piensa muerte, piensa enfermedad, catástrofe, pobreza, cualquier calamidad, ¿sabe qué? Si usted está pensando mucho, es porque de eso se ha alimentado. Pero deténgalo antes que salga de su boca. Deténgalo antes que salga de su boca. Porque si sale de su boca, no tiene vuelta. Deténgalo antes que salga de su boca. Porque si sale de su boca, ya no tiene vuelta. Por eso es importante que usted cuide lo que dice. Y si va a hablar, sea una palabra de vida y no una palabra de muerte. Donde vimos aquí, en lo que estábamos leyendo recién, dice, a ver, leámoslo de nuevo, dice, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte o a esta montaña, ahí no dice que usted tiene que orar para que la montaña se mueva. ¿O sí? ¿Estará mal mi Biblia? Ahí no dice que usted tiene que ir y decirle a su pastor que ore para que esa montaña se mueva.
No. Dice el que diga a la montaña. No el que ore por la montaña o para la montaña o le ore a la montaña. Entonces, Jesús no oraba por los enfermos. No hay ningún registro bíblico, ni de Jesús, ni de los apóstoles, ni de Pedro, ni de Pablo, que oraron por los enfermos. Mire, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate. No se fue y oró por el paralítico o por la persona. Le dijo que se levantara. Y a veces, quizás es eso lo que nos falta. Tomar en nuestras manos la autoridad que tenemos por medio de Jesucristo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Cuando Él te ha dicho a ti, por tanto, id, lo que te está diciendo, ¿sabes que no te preocupes? Yo te respaldo. Usa mi nombre te respalda. Usa mi nombre, yo voy contigo. Yo voy a tu lado, yo te acompaño. Eso es lo que te está diciendo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra, por tanto, id. Él te lo está diciendo. Ve y sana a los enfermos. No te ha dicho que ores por él. No te ha dicho que ores por la montaña. Si hay una montaña o un gigante por el cual tú estás enfrentando, no te ha dicho, ve y ruégale al gigante o a la montaña. Él ha dicho, háblale a esa montaña, dile que se mueva. Y la montaña tiene que moverse, porque hay algo que tú tienes que es nombre sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús. Eso es lo que tú tienes, que muchos no tienen. Amén. Decir es dar una orden con autoridad. No le estamos dando órdenes a Dios. Tú no le estás dando órdenes a Dios. Yo no le estoy dando órdenes a Dios. Le estoy dando órdenes a esa montaña, a esa enfermedad, a esa calamidad, a esa circunstancia difícil. A ella le estoy diciendo que se largue, que se mueva y que se eche al mar si quiere, pero que no me estorbe. No a Dios, sino a la montaña. Entonces, en el Salmo 107, 20, dice lo siguiente. Salmo 107, versículo 20, dice lo siguiente. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Entonces, envió su palabra y los sanó. ¿Tú qué haces cuando hablas? Envías una palabra. Cuando tú le hablas a esa montaña, cuando tú le hablas a la enfermedad y le ordenas irse, estás hablando la palabra. Estás enviando una palabra. Y se produce la sanidad cuando tú envías una palabra. Entonces, hablando la palabra de fe, cuando tú hablas la palabra de fe, es cuando se producen las cosas. No se producen en otro momento, no se producen de otra manera. Se producen hablando la palabra de fe. Entonces debemos procurar comenzar a hablar palabras de fe. A veces escucho, no sé, por ejemplo, alguien que diga, no sé, seguro mañana se nos acaba el gas. Yo diría, bueno,
Si esa es tu fe, usted está diciendo que mañana se le va a acabar el gas. Está enviando una palabra, está hablando una palabra de fe. Y su fe es que mañana se le va a acabar el gas. Podría simplemente no haber dicho nada. Y esperar que el gas se acabara, y quizás el gas se acabaría semanas después, y no cuando usted dijo o pensó que se acabara. Entonces, yo lo animo y lo invito, la invito a que comience a hablar palabras de fe, palabras de vida, palabras de rectitud, rectas. Amén. Vamos a buscar la última cita bíblica del día. Hay 2 citas bíblicas. Se me perdió el libro. Ya. Vamos a buscar Isaías 55, 10 y 11. Mire, Isaías 55, el versículo 10 y el versículo 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que realizará lo que me place y cumplirá aquello para lo que yo la envié. ¿Le quedó claro? La palabra que usted dice, la palabra que salga de su boca, cumple el propósito por el cual usted la dijo. No solamente la palabra de Dios. Recuerde que usted forma parte del cuerpo de Cristo. Y sus palabras tienen poder. Por lo tanto, la palabra que usted diga cumplirá lo que usted dijo que haría. Entonces, tengamos cuidado y hablemos palabras de sanidad. Hablemos palabras de fe, hablemos palabras de vida y no de enfermedad, ni de muerte, ni de calamidad, ni de pobreza, ni de catástrofe. Hable palabras de vida, amén. Vamos a ir a la última cita, esta sí es la última cita. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11 dice lo siguiente. Romanos 10, 8 al 11. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Entonces yo te invito a que comiences a creer en el Señor con todo tu corazón. Y créeme que cuando hables palabras de fe, fundamentadas, puestas o plantadas en el fundamento correcto que es Cristo, jamás serás avergonzado. Nunca serás avergonzado. Porque hay un nombre que es sobre todo nombre, que va contigo donde tú vayas. Este nombre que sobre todo nombre te ha sido dado a ti para que puedas usarlo. Para reprender la enfermedad. Para decirle a la montaña que se mueva. Para decirle a ese gigante que se largue a donde le plazca, menos a tu vida. Porque tienes un nombre que es sobre todo nombre. Y es el nombre de Jesús. Así que comience a hablar palabras de sanidad. Comience a hablar